la mañana, a las 8 de la noche, se tenía previsto que inicie esta ceremonia que encabezará el presidente de la República, Ollanta Humala, de juramentación del nuevo presidente del Consejo de Ministros. Vamos hasta Salón Dorado de Palacio de Gobierno con Omar Figueroa. Adelante. Bien, muchas gracias. Efectivamente, ya nos encontramos aquí en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno, donde se va a producir la juramentación del nuevo gabinete que, como ya se ha adelantado, va a presidir Pedro Cateriano, quien se desempeñaba como ministro de Defensa. Pedro Cateriano se encuentra con el fajín ministerial, acompañado por los demás integrantes del gabinete que van a juramentar algunos cambios también en algunas carteras, como en la de Relaciones Exteriores y en la cartera de Justicia y Derechos Humanos. Más adelante vamos a dar los nombres porque se menciona a Gustavo Adriancén como ministro de Justicia, y en este momento se ingresa el presidente de la República, Ollanta Humala, acompañado por la primera dama de la Nación, Nadine Heredia. Recordemos que Pedro Cateriano se desempeñó como ministro de Defensa desde el 23 de julio del 2012. La Casa de Gobierno les da la bienvenida a la ceremonia de juramentación del presidente del Consejo de Ministros y juramentación de los ministros de Estado. Como primer acto, se procederá a la lectura conjunta de las resoluciones supremas 081-2015-PCM a 098-2015-PCM, mediante las cuales se acepta la renuncia que formulan al cargo los señores ministros de Estado y se le da las gracias por los importantes servicios prestados a la nación. Resoluciones supremas número 081-2015-PCM a 098-2015-PCM. Lima, 2 de abril de 2015. Vistas las renuncias que a los cargos de ministros de Estado formulan los titulares de Relaciones Exteriores, Defensa, Economía y Finanzas, Interior, Justicia y Derechos Humanos, Educación, Salud, Agricultura y Riego, Trabajo y Promoción del Empleo, Producción, Comercio Exterior y Turismo, Energía y Minas, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ambiente, Cultura, Desarrollo e Inclusión Social, estando a lo acordado, se resuelve aceptar la renuncia como ministros de Estado en los despachos ministeriales que a continuación se indican. Señor Gonzalo Alfonso Gutiérrez Reinel, en el despacho de Relaciones Exteriores. Señor Pedro Álvaro Cateriano Bellido, en el despacho de Defensa. Señor Alonso Arturo Segura Bassi, en el despacho de Economía y Finanzas. Señor José Luis Pérez Guadalupe, en el despacho del Interior. Señor Freddy Rolando Otárola Peñaranda, en el despacho de Justicia y Derechos Humanos. Señor Jaime Saavedra Chandubí, en el despacho de Educación. Señor Aníbal Velázquez Valdivia, en el despacho de Salud. Señor Juan Manuel Benítez Ramos, en el despacho de Agricultura y Riego. Señor Daniel Isao Maurate Romero, en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo. Señor Piero Eduardo Guetzi Solís, en el despacho de la Producción. Señora Blanca Magali Silva Velarde Álvarez, en el despacho de Comercio Exterior y Turismo. Señora Rosa María Ortiz Ríos, en el despacho de Energía y Minas. Señor José David Gallardo Q, en el despacho de Transportes y Comunicaciones. Señor Milton Martín Fongese Lacerna, en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Señora Marcela Patricia María Guaita Alegre, en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Señor Manuel Gerardo Pedro Pulgar Vidal Otalora, en el despacho de Ambiente. Señora Diana Álvarez Calderón Gallo, en el despacho de Cultura, y señora Paola Bustamante Suárez, en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social, a quienes se les agradece por los importantes servicios prestados a la nación. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República. Rúbrica Ana Jara Velázquez, Presidenta del Consejo de Ministros. Bien, se ha dado entonces lectura a la resolución
en la que se acepta la renuncia de los 18 ministros que tienen cartera y de la presidencia del Consejo de Ministros. 2015-PCM, mediante la cual se acepta la renuncia que formula la señora Ana Ethel del Rosario Jara Velázquez al cargo de presidenta del Consejo de Ministros y se le da las gracias por los importantes servicios prestados a la nación. Resolución Suprema número 099-2015-PCM. Lima, 2 de abril de 2015. Vista la renuncia que al cargo de presidenta del Consejo de Ministros formula la señora Ana Ethel del Rosario Jara Velázquez y estando lo acordado, se resuelve. Aceptar la renuncia que al cargo de presidenta del Consejo de Ministros formula la señora Ana Ethel del Rosario Jara Velázquez, dándosele las gracias por los importantes servicios prestados a la nación. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Ollanta Humala Tasso, Presidente Constitucional de la República. Rúbrica Ana Jara Velázquez, Presidenta del Consejo de Ministros. Bien, de esta manera entonces se da lectura de nuevo a otra resolución en la que se acepta la renuncia de la expresidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara Velázquez. Con la lectura de la Resolución Suprema número 100-2015-PCM, mediante la cual se nombra al señor Pedro Álvaro Cateriano Bellido en el cargo de presidente del Consejo de Ministros. Entonces, Pedro Cateriano Bellido, el nuevo presidente del Consejo de Ministros, asumirá la cartera de Defensa, ya que Balaquivi, quien se desempeñó como viceministro de Recursos para la Defensa desde agosto del 2012. Resolución Suprema número 100-2015-PCM, Lima, 2 de abril de 2015. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estando al acordado, se resuelve nombrar presidente del Consejo de Ministros al señor Pedro Álvaro Cateriano Bellido. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma del presidente constitucional de la República, señor Ollanta Humala Tasso. Rúbrica del presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano Bellido. Señor Pedro Álvaro Cateriano Bellido, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que la patria os premie, si no, que ella os lo demande. De esta manera entonces jura como presidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano Bellido. A las resoluciones supremas mediante las cuales se nombra a los ministros de Estado en las distintas carteras. Luego de la lectura de cada resolución suprema, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo. Resolución Suprema número 101-2015-PCM, Lima, 2 de abril de 2015. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estando al acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores a la señora embajadora Ana María Liliana Sánchez Vargas de Ríos. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma del presidente constitucional de la República, señor Ollanta Humala Tasso. Rúbrica del presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano Bellido. Señora Ana María Liliana Sánchez Vargas de Ríos, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, si no, que Él y la patria os lo demanden.
Bien, luego de aceptarse la renuncia de Gonzalo Gutiérrez en la cartera de Relaciones Exteriores, asume el ministerio Ana María Sánchez, diplomática de carrera, se desempeñaba como jefa de asesores de este sector. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Defensa al señor Jake Raimo Balakivi Álvarez. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma del señor Presidente Constitucional de la República, Ollanta Humala Tazo. Rúbrica del señor Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano Bellido. Señor Jake Balakivi Álvarez, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Defensa que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, si no, que Él y la patria os lo demanden. Jake Balakivi Álvarez se desempeñaba como viceministro de Recursos para la Defensa del Ministerio de esta cartera. Además, es doctorado por la Universidad Politécnica de Cataluña en España. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas al señor Alonso Arturo Segura Bassi. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma del señor Presidente Constitucional de la República, Ollanta Humala Tazo. Rúbrica del señor Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano Bellido. Señor Alonso Segura Bassi, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, si no, que Él y la patria os lo demanden. Se ratifica en el cargo al ministro de Economía, Alonso Segura. Resolución Suprema número 104/2015 PCM, Lima, 2 de abril de 2015. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho del Interior al señor José Luis Pérez Guadalupe. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma del señor Presidente Constitucional de la República, Ollanta Humala Tazo. Rúbrica del señor Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano Bellido. Señor José Luis Pérez Guadalupe, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Interior que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, si no, que Él y la patria os lo demanden. Juramenta una vez más en el cargo, entonces, el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe. Suprema número 105/2015 PCM, Lima, 2 de abril de 2015. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos al señor Gustavo Lino Adriancén Olaya. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma del señor Presidente Constitucional de la República, Ollanta Humala Tazo. Rúbrica del señor Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano Bellido. Señor Gustavo Lino Adriancén Olaya, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden.
abogado por la Universidad de Lima y licenciado en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid, Gustavo Adriancén Olaya, jura como ministro de Justicia, especialista en Derechos Humanos, con estudios de posgrado en Ginebra, Suiza, Francia y Costa Rica. Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y, estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Educación al señor Jaime Saavedra Chandubí. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma del señor Presidente Constitucional de la República, Ollanta Humala Tazo. Rúbrica del señor Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano Bellido. Señor Jaime Saavedra Chandubí, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Educación que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. Se ratifica en el cargo al ministro de Educación, Jaime Saavedra Chandubí. Resolución Suprema número 107/2015 PCM, Lima, 2 de abril de 2015. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y, estando acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Salud al señor Aníbal Velázquez Valdivia. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma del señor Presidente Constitucional de la República, Ollanta Humala Tazo. Rúbrica del señor Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano Bellido. Señor Aníbal Velázquez Valdivia, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Salud que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, si no, que Él y la patria os lo demanden. Aníbal Velázquez continúa en la cartera de Salud y de esta manera es ratificado. 108/2015 PCM, Lima, 2 de abril de 2015. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y, estando lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Agricultura y Riego al señor Juan Manuel Benítez Ramos. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma del señor Presidente Constitucional de la República, Ollanta Humala Tazo. Rúbrica del señor Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano Bellido. Señor Juan Manuel Benítez Ramos, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Agricultura y Riego que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, si no, que Él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema número 109/2015 PCM, Lima, 2 de abril de 2015. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo al señor Daniel Isao Maurate Romero. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma del señor Presidente Constitucional de la República, Ollanta Humala Tazo. Rúbrica del señor Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano Bellido. Señor Daniel Isao Maurate Romero, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, si no, que Él y la patria os lo demanden. Bien, sin duda uno de los más ovacionados, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, ratificado en estos momentos por el Presidente de la República, Ollanta Humala. Suprema número 110/2015 PCM, Lima, 2 de abril de 2015.
Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de la producción al señor Piero Eduardo Gessi Solís. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma del señor presidente constitucional de la República, Ollanta Humala Tasso. Rúbrica del señor presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano Bellido. Juráis, señor Piero Eduardo Gessi Solís, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de la producción que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. Piero Gessi es ratificado en el Ministerio de la Producción. Resolución Suprema número 111 de 2015, PCM. Lima, 2 de abril de 2015. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y Turismo a la señora Blanca Magali Silva Velarde Álvarez. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma del señor presidente constitucional de la República, Ollanta Humala Tasso. Rúbrica del señor presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano Bellido. Señora Blanca Magali Silva Velarde Álvarez, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. Bien, de esta manera entonces en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo es ratificada Magali Silva. Resolución Suprema número 112-2015, PCM. Lima, 2 de abril de 2015. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el Despacho de Energía y Minas a la señora Rosa María Soledad Ortiz Ríos. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma el señor presidente constitucional de la República, Ollanta Humala Tasso. Rúbrica del señor presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano Bellido. Señora Rosa María Soledad Ortiz Ríos, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Energía y Minas que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. Bien, una de las más ovacionadas también, Rosa María Ortiz, en el cargo de ministra de Energía y Minas. Lima, 2 de abril de 2015. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y, estando acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Transportes y Comunicaciones al señor José David Gallardo Q. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma del señor presidente constitucional de la República, Ollanta Humala Tasso. Rúbrica del señor presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano Bellido. Señor José David Gallardo Q, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema número 114-2015, PCM. Lima, 2 de abril de 2015. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y, estando acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento al señor Milton Martín von Hesse Lacerna. Regístrese, comuníquese y publíquese.
Firma del señor Presidente Constitucional de la República, Ollanta Humala Tasso. Rúbrica del señor Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano Bellido. Señor Milton Fongese La Serna, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. También ovacionado, Milton Fongese es ratificado en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. El saludo también por parte de los integrantes del gabinete. Número 115-2015, PCM. Lima, 2 de abril de 2015. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a la señora Marcela Patricia María Guaita Alegre. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma del señor Presidente Constitucional de la República, Ollanta Humala Tasso. Rúbrica del señor Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano Bellido. Señora Marcela Patricia Guaita Alegre, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el despacho de Mujer y Poblaciones Vulnerables que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. Se ratifica en el Ministerio de la Mujer a Marcela Guaita Alegre. Son hasta el momento 14 ministros, más el presidente del Consejo de Ministros, quienes han jurado ante el crucifijo el día de hoy aquí en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho del Ambiente al señor Manuel Gerardo Pedro Pulgar Vidal Otálora. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma del señor Presidente Constitucional de la República, Ollanta Humala Tasso. Rúbrica del señor Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano Bellido. Señor Manuel Pulgar Vidal Otálora, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Ambiente que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo condenen. Manuel Pulgar Vidal nuevamente jura como ministro del Ambiente. Un poco de risas al no conocerse mucho el segundo apellido del ministro Manuel Pulgar Vidal Otálora. Lima, 2 de abril de 2015. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de Cultura a la señora Diana Álvarez Calderón Gallo. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma del señor Presidente Constitucional de la República, Ollanta Humala Tasso. Rúbrica del señor Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano Bellido. Señora Diana Álvarez Calderón Gallo, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el despacho de Cultura que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Se ratifica en el Ministerio de Cultura a Diana Álvarez Calderón. Faltan 2 ministros que van a juramentar en los próximos minutos. De esta manera completarían los 18 ministerios, más la presidencia del Consejo de Ministros. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social a la señora Paola Bustamante Suárez. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma, señor Presidente Constitucional de la República, Ollanta Humala Tasso. Rúbrica del señor Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano Bellido.
Señora Paola Bustamante Suárez, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, si no, Él y la patria os lo demanden. Bien, de esta manera entonces culmina ya la juramentación al cargo de los ministros de 18 carteras. Se ha ratificado